Hola compañeritos, aquí les traemos la sesión resuelta de Aprendo en Casa. Vamos con el área de Ciencia y Tecnología, quinto grado de secundaria, Radio Aprendo en Casa. La experiencia de aprendizaje lleva como título: argumentamos sobre los logros y desafíos de nuestras comunidades frente a la salud pública y comunitaria en el contexto del Bicentenario. Tema: explicamos los principios activos de la medicina tradicional usados en mi comunidad a partir de enlaces químicos. Propósito del programa: explican cómo actúan los átomos en los principios activos de la medicina tradicional usados en su comunidad. Competencia: explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Capacidades: comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Preguntas: ¿todas las plantas son medicinales? No, pero una parte sí lo son debido a sus principios activos. ¿En qué parte de la planta encontramos los principios activos? Estos principios se encuentran en los distintos órganos de las plantas. ¿Cómo actúan los átomos en los principios activos? Para explicar los principios activos partiremos desde la unidad básica de la materia llamada átomo, por ejemplo el átomo de carbono, oxígeno, hidrógeno, hierro y demás. Cuando estos átomos se juntan forman moléculas como las de la aspirina o ácido acetilsalicílico, o moléculas más simples, como las del oxígeno que respiramos, O2, oxígeno, o del agua, H2O. Situación: ¿recuerdan a Sonia? Pues ella se recuperó del resfriado que tenía gracias a la medicina que le preparó su tía allá en la Amazonía. Era la primera vez que Sonia conocía la selva y veía muchas plantas diferentes y preguntaba a su tía cómo se llamaba y para qué servía, es decir, si tenía alguna propiedad medicinal. A Sonia le llamó la atención las diversas formas que tenían las hojas, las cuales las iba recolectando y una vez más preguntando a su tía acerca de cuál era el nombre de la planta y sus propiedades medicinales. Hubo unas hojas grandes que había recolectado. Al verla su tía le dijo que se llamaba oreja de elefante y que tuviera cuidado con esa planta porque podía producir cólicos si llegaba a ingerirla. Incluso le contó que su perro había mordido y le produjo una hinchazón en la boca. Sonia volvió a preguntar: ¿no todas estas plantas curan enfermedades? ¿Cómo es que la planta oreja de elefante resultaba ser tóxica? ¿Qué era lo que producía la hinchazón en la boca de quien la mordiera? Y así. Reflexionamos sobre la pregunta: ¿cómo actúan los átomos en los principios activos de la medicina tradicional usada en mi comunidad y cómo se puede explicar desde la propiedad de conservación de la materia y energía? Las plantas medicinales han sido empleadas en todas las culturas desde tiempos antiguos. Ahora sabemos que las plantas contienen principios activos que explican sus propiedades curativas, pero aún nos preguntamos: ¿cómo se pueden estudiar los principios activos y cómo son detectados? Lectura: el uso de plantas con fines medicinales se remonta al principio de la historia de la humanidad, 3000 años, donde se escribió el libro más antiguo sobre plantas medicinales en China. Estas plantas contienen principios activos que de por sí tienen una acción farmacológica beneficiosa o perjudicial sobre un organismo vivo. Su utilidad primordial es servir como medicamento que alivie la enfermedad. Por lo tanto, la droga se obtiene de las partes del vegetal que contienen los principios activos. En la búsqueda de plantas con principios activos, las pruebas químicas se caracterizan por ser específicas, rápidas y requerir un equipo mínimo, además de ser económicas. Para aislar el principio activo de la parte de la planta que tiene efectos terapéuticos, hay varios métodos extractivos como la extracción mecánica, la destilación, el líquido obtenido, que puede ser también aceite esencial, y el hidrosol, la extracción con gases y la extracción con disolventes. Átomos y moléculas. Los principios activos de las plantas medicinales son moléculas complejas, donde los átomos se unieron para alcanzar su mayor estabilidad. Pero no solo ello, estas moléculas se reaccionarán al entrar en contacto con el organismo, ya sea de manera positiva o negativa. Para explicar los principios activos,
Partiremos desde la unidad básica de la materia llamada átomo, por ejemplo el átomo de carbono, oxígeno, hidrógeno, hierro y demás. Cuando estos átomos se juntan forman moléculas como las de la aspirina o ácido acetilsalicílico o moléculas más simples como las del oxígeno que respiramos, O2 o del agua H2O. Todo lo que nos rodea es química. Nosotros incluso estamos hechos de átomos y moléculas. En nuestras células se producen millones de reacciones cada minuto y claro, con tanta química por ahí, las diferentes sustancias químicas producen distintos efectos en nuestro organismo. Por ejemplo, la cafeína nos mantiene despiertos, el paracetamol nos baja la fiebre y el eucalipto o aceite de eucalipto se usa como descongestionante y expectorante de infecciones respiratorias. Estas moléculas son principios activos, sustancias que por diferentes motivos interaccionan con nuestras células y desencadenan una determinada respuesta. Así decimos que todo lo que nos rodea está hecho de átomos y moléculas, pero solo 4 elementos conforman la mayor parte de nuestro organismo: nitrógeno, hidrógeno, oxígeno y carbono, los cuales conforman el 97% del peso corporal de un adulto. Otros elementos que se encuentran en una menor proporción, pero de importancia vital para el organismo, son el sodio, potasio, cloro, calcio, hierro y magnesio, además de un pequeño número de elementos necesarios en el organismo que son aluminio, cobalto, cobre y zinc. El reto sería hacer un organizador visual donde explicaremos los principios activos de la medicina tradicional utilizando los conocimientos científicos analizados. También es recomendable usar otras fuentes. Autoevaluación. ¿Qué situaciones favorecieron tus aprendizajes y cuáles los dificultaron y qué hiciste para superarlo? Recuerda usar tu criterio para responder esas preguntas. Antes de continuar, recuerda que se está vendiendo esta sesión radial de Aprendo en Casa 2021 resuelta, de primer a quinto grado de secundaria, todos los grados. Están resueltos con productos y evidencias en formato Word o PDF, documentos editables y sin marca de agua y envío confiable y garantizado. Ofrecemos así guías radiales para docentes y guías radiales para estudiantes. Solamente radio. Métodos de pago: Yape o BBVA. Si estás interesado, escríbenos al WhatsApp de los números que ves en pantalla. Toma muy en cuenta los métodos de pago. Tarea resuelta. Aquí podemos tener una idea más clara de los principios activos. Las plantas, al igual que otras formas de vida, contienen sustancias, muchas de las cuales benefician la salud y pueden ser empleadas en medicina. A estas sustancias las llamamos principios activos y las plantas medicinales obviamente las poseen. Tenemos algunos principios activos principales como los aceites, los glucósidos, los alcaloides, mucílagos, trigomas y taninos. Para desarrollar esta tarea resuelta se ha dado uso a una fuente distinta a lo que nos brindó Aprendo en Casa. Genial, muchas gracias por ver este video. Recuerda que puedes seguirnos en nuestra página de Facebook, Aprendo en Casa en 5 minutos, suscribirte a este canal, dejar tu like y tu comentario. Estás más que invitado a revisar nuestro contenido. Te lo hemos dejado en listas de reproducción de la radio y también puedes revisar las listas de reproducción de nuestra carpeta de recuperación. También te podría servir de algo. Me despido. ¡Hasta pronto!